Constancia, sí, pero ¿en qué? Ese es el título del mensaje que el Señor nos tiene preparados para hoy. Dice, yo soy constante. Dice, sí, pero ¿en qué, hermano? Porque si no lo sé, si eres constante en las cosas del Señor, gloria a Dios. Es como muchas veces que yo lo digo de broma, pero a veces es verdad, tristemente. Cuando viene a lo mejor alguna persona o viene y dice, uy, pastor, yo llevo 15 años convertido. Y cuando lleva ya 2 meses en la iglesia me quedo con la gana de preguntarle, ¿convertido en qué? Porque... Pero bueno, bromas aparte, ¿verdad que siempre se ha dicho que el entorno familiar donde uno nace es una de las principales causas que acaban forjando el carácter de la persona? ¿A que sí? Está claro que no es lo mismo, por ejemplo, nacer en una aldea en África que, por ejemplo, nacer en España, ya que estamos aquí, por poner un ejemplo. Pero guardando las distancias culturales o sociales de cada país, sí hay cosas que no cambian aun a pesar del entorno social y cultural donde hayas nacido. Y es algo tan innato al hombre como la ambición o el egoísmo. Puede ser egoísta en África, en Asia, en América, en Oceanía y hasta en Cambrils, lo último de la Tierra. Puede ser egoísta hasta aquí. Hasta aquí nos ha salpicado eso también. Y el egoísmo y la ambición, y en muchos el ansia, que se dice a veces enfermiza, de poseer más y más y más. Que no la voy a llamar enfermiza, la voy a llamar por su verdadero nombre, que es pecado. ¿Amén? Amén. ¿Quién no ha oído, por ejemplo, frases como estas referente a personas acaudaladas y a su vez también miserables y usureros? ¿Quién no ha oído decir o ha dicho alguna vez, este hombre el día que se muera va a ser el más rico del cementerio? Porque coge una moneda en la mano, 1 euro, y no eres capaz de verle la cara al rey. No la abre ni para jugar a los chinos. Y las hay, ¿eh? El hecho de hacer tal pronóstico sobre alguna persona en concreto, cada cual que escucha algo así de alguien, se imagina lo peor de esa persona que está definiendo, ¿verdad? Se puede imaginar lo peor. Se le adjudican apelativos como miserable, usurero, roñoso, e incluso se llega a decir ladrón y sinvergüenza. ¿De dónde habrá sacado todo lo que tiene el tío este? Será sinvergüenza, y muchos atributos más, porque otra cosa no. Pero la lengua ligera para meter atributos, si llegan a ser millones, ¿cuántos serían ricos? Sin lugar a dudas, la ambición del ser humano, sálvese el que pueda, carece de límites tristemente. Y no solamente hay un caso suelto, sino que tristemente hay muchos. En una ocasión alguien preguntó al multimillonario Rockefeller, que os suena de algo, ¿no? No porque os hayáis ido a comer con él ni eso, pero suena. Y alguien le preguntó, ¿cuánto dinero se necesita para hacer feliz a una persona? ¿Y qué pensáis que contestó este hombre, Rockefeller? Simplemente respondió algo como esto: un poco más del que ya tiene. Eso dijo Rockefeller. Con esta respuesta, hermanos, nos está dando a entender claramente que el hombre siempre querrá tener un poquito más. Dice, ayer tenías 5, hoy tienes 6, ¿ya estás? No, pero ahora como tengo 6 quiero 7.
porque siempre es un poquito más, ¿verdad? La ambición del hombre. Es decir, que la sed por el dinero y todo aquello que puede poseer a través del dinero es, en muchos casos, tristemente, insaciable. Sin duda alguna, la persona no se sentirá desdichada por todo aquello que tiene, ¿verdad? ¿Alguien se siente desdichado por lo que tiene? Pero sí muchos van a sufrir por lo que no tienen. Por lo que tienes no vas a sufrir, pero por lo que no tienes hay quien le da verdaderos soponcios de no poseer cosas que desea. Y no precisamente ese poquito más, sino más y más. La codicia es algo, hermanos, que nunca llega a satisfacer a aquel que la padece. Y sigue buscando más y más y más. Pero cuando hablamos, hermanos, de estas personas, los hijos de Dios, a veces somos tan sutiles, tan inocentes, que decimos, no, estos son gente del mundo, gente que no conoce al Señor. Yo no he visto ningún ocioso en la iglesia, ninguno. De hecho, pasan días y todavía no han acabado de contar la ofrenda del domingo pasado. Fijaros cómo es. Pero tristemente, cuando muchos afirman que esto en la iglesia del Señor no sucede, en la iglesia del Señor también sucede. Y entre la familia llamada cristiana también sucede. Pero he de decir que quien piense que esto no sucede en la iglesia del Señor está en un error grande y lamentable. Es completamente falso. Lamentablemente, no solo los que no son creyentes toman estas actitudes, sino muchos llamados creyentes también. También existen creyentes, hermanos, dentro de la iglesia que tienen este pecado y nunca se dan por saciados. Y no importa el nivel económico de cada uno, es algo que está extendido desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Hay muchas personas dentro de la propia iglesia que dicen tener también envidia sana de otro hermano. Hoy, pastor, yo a este le amo un montón, a este hermano. De verdad, tengo una envidia sana por él, qué bueno es. Mentira del diablo. La mentira siempre será pecado y si es pecado nunca puede ser sana, ¿verdad? Pero son frases hechas que se dicen muy frecuentemente. Hoy tengo una envidia sana de esta hermana. Se ha hecho unas uñas de estas modernas. Y a mí que me falta esta yema y no puedo llevar las 5. Qué penita. Bueno, píntate otra a la mitad de cada color y así compensas un dedo con otro. Pero, ¿sabéis una cosa? Es más, la envidia consistente, es más, la envidia consiste en odiar a otra persona porque no tiene algo que nosotros quisiéramos tener. Quizás esa frase, esa palabra de odiar, os resulta dura. Entonces cada cual que ponga la palabra que crea conveniente. Y para esto solo existe un antídoto. ¿Sabéis cuál es? El arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino quiere decir que cuando tú te arrepientes de algo, no vuelves a cometer esa misma falta. Y la constancia en la fe y en los valores cristianos conforme a la palabra de Dios. Alguien que está firme en la palabra de Dios y es constante en los caminos del Señor, no es que esto no le tenga que preocupar, porque esto a todo hijo de Dios le tiene que preocupar. Dice la palabra que el que cree estar firme, cuidadito que no caiga, porque a lo mejor no le da tiempo a poner las manos y se deja las naricitas o los dientes. Vamos a dejar las narices, porque los dientes de los dentistas son caros. Las narices en el suelo, ¿verdad?
Y lo que hace falta es eso. Ser constantes. Sí, pero ¿en qué? Empezamos con lo primero. En los valores cristianos, en la palabra de Dios. Cuando somos constantes en eso y cuidamos nuestras palabras y nuestras actitudes, el Hijo de Dios, sin lugar a dudas, va a estar muy respaldado, muy guardado, porque cuando tú tienes al Señor en tu vida y no lo sueltas para nada, Él te guarda. Amén. Amén. Hermanos, en este mensaje de hoy vamos a podernos dar cuenta, sin duda alguna, del peligro y riesgo que significa la codicia para nuestra vida, la ambición, el querer atesorar cada día más y más. El Señor, ¿qué nos dice? Ser pobres, que andemos como Tarzán, con una mano atrás y otra adelante. No, Dios quiere lo mejor para ti, para mí, para sus hijos, para su iglesia. Pero todo tiene un límite y el Señor nos va a dar a cada momento, a cada uno lo que necesitamos. Amén. Entonces, pon tu vida en las manos del Señor. Pon las necesidades que tú crees que tienes en la mano del Señor. Pero con todo y con eso, aun cuando las pongas, no tengas la menor duda que antes de que tú y yo abramos la boca, Dios sabe lo que necesitamos cada uno. Así es. Veremos también, hermano, la necesidad de aceptar el reto de llevar una vida cristiana, estable y firme en la palabra de Dios, Amén. intentando no movernos ni salirnos para nada del camino llamado de la perfección. Pero sí hay algo que nos tiene que llenar de alegría y gozo. Y sin lugar a dudas, es el estar dispuesto a compartir con otros todo aquello que Dios nos ha dado. Porque lo que Dios da, dice, me lo ha dado a mí, es mío, como dicen los niños, mío, mío, mío. No, Dios te bendice, pero Dios también quiere ver tu actitud ante esa bendición que te ha dado. ¿Qué haces con ella? ¿Compartes con los demás o te la guardas y dices todo esto es mío? Pues saber que las cosas, igual que vienen, se van. Y si tomamos esta actitud de compartir, de esta forma mostraremos el amor de Cristo en nosotros hacia el prójimo. Y como dijo el Maestro Jesús, en esto verán que sois mis discípulos, ¿verdad? Dándonos a los demás, estando pendientes de los demás, y todo eso en el amor del Señor. Y para aprender esta forma de vida, hoy la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a 1 de Timoteo, capítulo 6, empezando por el verso 3. Y podremos comprobar que todos aquellos que viven en santidad siempre evitarán el mal, buscarán en todo momento el bien y se deleitarán en compartir con los demás, como verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, el verso 3 comienza el enunciado diciendo piedad y contentamiento. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Alguien sospecha de alguien?
pastor, yo sospecho del hermano, mejor no se lo cuento. No me lo cuentes. Tráeme al hermano y que me lo cuente él directamente. Que las fotocopias nunca son buenas. Vamos a ver el original. Me lo tomo a broma, pero no es broma, ¿eh? Que algunas veces te vienen diciendo, no, es que tal. Bueno, voy a llamar al hermano o a la hermana y hablaré. Bueno, mejor déjelo, no tiene importancia. Pues entonces vamos a aprovechar el tiempo en algo que verdaderamente edifique. Amén. Amén. Dice, cuando nos habla este verso 4 de envanecido, nos habla de un verbo griego que es tifo, que originalmente significa envolver en humo, o sea, nada. Inflar. Y esto nos da la idea de alguien necio, hinchado y cegado por la soberbia. Y sus fundamentos no se pueden sostener absolutamente en nada. También nos dice que delira el texto, ¿verdad? Es decir, que se ha vuelto una verdadera enfermedad. Habla de alguien con apetito insaciable y morboso por esas discusiones inútiles que solo dan y producen malos frutos. Es decir, hermanos, no son de edificación para nada. Pleitos, blasfemias, etc. Y dice el verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Timoteo, mis queridos hermanos, ni os arriméis, ni os acerquéis. Hay un dicho popular que dice que el que anda con un cojo acaba cojeando. Pues el que está todo el día escuchando chismes, acaba él también soltando chismes todo el día. Qué importante es ser selectivo a la hora de escuchar. Si me permitís, vamos a recordar una vez más qué es la piedad, dada la insistencia del apóstol Pablo sobre este particular. Y dice que la piedad es la virtud moral que inspira, por el amor a Dios, devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de abnegación y compasión. Gloria a Dios. Dile al que tienes al lado. Está hablando de mi hermano, el pastor, no sé si te has dado cuenta. Díselo. Díselo. ¿Se lo habéis dicho? Pero, ¿qué os ha contestado? ¿No te lo crees ni tú? Ha dicho, tienes razón. Dice, es asimismo don del Espíritu Santo, por el que el cristiano es movido a honrar y obedecer a Dios. Díselo, eso lo hago yo, no sé si te has dado cuenta. Y de eso lo hago yo. También. Es decir, que algo tan santo como la piedad, el texto nos dice que hay quien lo usa como fuente de ganancia. Siempre hay algún espabiladillo, entre comillas, ¿verdad? Y esto solo se puede hacer manipulándola y de una forma religiosa, usándola para todo tipo de ganancia ilícita. Ahora sí que se lo puedes decir. Esto no lo hago yo. Soy muy lícito y, como dice la canción, todo lo que como me lo gano con el lomo. A nadie se lo quito. Amén. Es por eso que cuando dice disputas necias, la palabra, nos habla de pleitos constantes provocados por hombres que sacan provecho personal de estas cosas. Y seguimos el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda
nada podremos sacar. ¿Alguien piensa llevarse algo? No, difícil no, imposible. No lo dudes. Así que, teniendo sustento, teniendo abrigo, estemos contentos con esto. Dios sabe, vuelvo a decir, lo que necesitamos cada uno. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice un dicho popular, la avaricia rompe el saco. Y seguimos con el verso 10 y dice así: porque raíz de todos los males es el que, texto famoso, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, sus disgustillos les trajo. ¿Amas el dinero? Pues vos, si os habéis callado. ¿Hay alguien aquí que ame el dinero? No. Entonces seguro que sois fieles a Dios 100%. No he dicho en qué, pero todos estáis pensando lo mismo, en el pez. Seguro. Gloria a Dios. Fíjate, la buena batalla de la fe, verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La paciencia, hermanos, qué importante es. Fijaros, la palabra viene del griego hiponome y da la idea de perseverancia en medio de las circunstancias difíciles. Es decir, que sabes llevarlas muy bien, con paz, esperanza en medio de la tribulación. Perseverancia en el gozo, porque aunque estés en prueba, para el Hijo de Dios tiene que haber perseverancia en ese gozo, porque está la fe que el Señor está encima de tu problema. Y permanecer firmes, por supuesto, en la fe. Qué importante. Otra buena razón más de perseverancia. Perseverancia en la fe. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hemos de ser de testimonio, hermanos. Hoy día, y lo he dicho ya muchas veces, las personas, la gente, está muchas veces cansada de oír tantas predicaciones en el móvil, en Facebook, en todo. Te fríen por todos los lados, todo el mundo tiene que decir. Pero ¿cuántos tienen verdaderamente un testimonio para dar? ¿Cuántos su testimonio hacen que muchas personas que no conocen al Señor tengan interés en arrimarse a ti o a mí para saber qué es eso que nosotros tenemos que nos hace ser felices aún en medio de la prueba? Qué importante es eso, hermanos. El tener ese buen testimonio, esa buena actitud como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Porque no solamente vale decir, no, yo soy cristiano, yo soy creyente. No vale eso. Tienes que ser discípulo. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que el discípulo imita al maestro. Amén. Y si imitas a Jesús, que es nuestro referente, eso va a traer consecuencias. Muchas personas irán a ti, te hablarán y podrás testificarles del Señor. Amén. Amén. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula,
ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si muchas veces fuéramos conscientes a cada instante verdaderamente que el Señor va a venir y vendrá pronto, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, en resumidas cuentas, nuestro testimonio, seguro que sería muy diferente al que tenemos. El problema es que el Hijo de Dios muchas veces no tiene temor al pensar que el Señor vendrá pronto y que va a venir por ti y por mí. Y luego, ¿qué le dirás? ¿Cómo nos encontrará el Señor? No te van a valer excusas. Tus lámparas tienen que estar llenas de aceite. Amén, amén. Tenemos que estar preparados. Y eso implica una constancia. Porque un minuto que te apartes es todo un día que el enemigo usa para que te pierdas. Y a veces no somos conscientes de eso, hermanos. Por eso cuando dice ni reprensión, está diciendo irreprochablemente, alguien a quien nadie le puede acusar con verdad de nada indigno, que no nos puedan decir nada. Es decir, un verdadero testimonio. Tenemos que ser un verdadero ejemplo para nuestros hermanos en la fe y para el mundo. Amén. Y sigue el verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Amén. Y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cuántos son ricos aquí? Amén. Ricos en el Señor, ricos en fe, Amén, amén. ricos espiritualmente. Esas son las riquezas que verdaderamente quiere ver el Señor florecer en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Amén. Dice que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, Amén. dadivosas y generosas, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Hermanos, si no pensamos en la vida eterna, si no pensamos en la segunda venida de Cristo, somos muy atrevidos, porque tenemos que tener ese temor reverente, porque es lo que nos va a hacer actuar conforme la palabra de Dios. Amén, amén. Sigue el verso 20, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que te se ha encomendado. Pero eso no se lo dice solo a Timoteo. A nosotros también nos está diciendo, guardad todo aquello que os he encomendado. Y una de las cosas que nos ha encomendado, ¿cuál es? La extensión del reino, la extensión de la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Y cuántas veces decimos esas cosas de pastores? No, tú estás aquí también para extender la palabra de Dios. Amén. Todos estamos aquí para extender la palabra de Dios. Pero también es cierto que para extender la palabra de Dios también tienes que prepararte. Amén. Porque el enemigo es muy sutil, es muy vivo. Y a diferencia de muchos cristianos, él hace muy bien su trabajo. Así es. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Es decir, vamos a dejarnos de hablar cosas que no van a ningún lado. En este verso 20 vemos tres palabras: guarda, profanas pláticas y ciencia, ¿verdad? Guarda, le dice que conserve celosamente
lo que se le ha confiado en depósito. A ti Dios te ha dado algo, a mí Dios también me ha dado algo, pero no solamente tienes que conservarlo, sino tienes que aumentarlo. Amén. Tienes que añadir fe a todo lo que tienes y a todo lo que va a venir. Aunque no lo veas, cree que ya está hecho. Amén. 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 Cuando te levantes cada mañana, dile, pues como por ejemplo yo digo todos los días, aparte de otras cosas, Señor, ¿a quién me vas a poner hoy para que le hable? Porque tú me tienes aquí para eso. Y el día que tú me llames a tu presencia, yo no puedo ir con las manos vacías. Yo tengo que llevar un montón de gavillas con mucho fruto. Amén. Amén. Por eso dice, no es tuyo, no lo profanes, ni lo rebajes. Lo que Dios te ha dado, que no mengüe, sino que crezca. Amén. Y crezca cada día más Amén. para su gloria y su honra. Dice, profanas pláticas. Esto está refiriéndose a conversaciones impías de los pies a la cabeza, sobre temas que desagradan a Dios. Cuántas banalidades, cuántas bromitas, cuántas cosas se hablan, mundanas, que ni a Dios le dan la gloria, ni a nosotros nos bendicen para nada. Y deshonran a la persona que se llama hijo de Dios. Y la ciencia, que es la otra palabra que usa este verso 20, literalmente sería genosis, o lo que es igual, conocimiento. Probablemente hace referencia a los primeros brotes del gnosticismo dentro de la iglesia, hermanos. ¿Y esto qué es del gnosticismo? Pues es una secta, era una secta semifilosófica que logró infiltrarse muy profundamente entre el cristianismo y otras religiones principales existentes. Esta secta afirma, entre otras cosas, incompatibilidades con las Escrituras, diciendo que es posible conocer a Dios y conocerse a Él, y conocerle a Él con el poder solamente de la mente. Por tanto, no hace falta la mediación de Jesucristo. Es lo que estas sectas compartían y enseñaban. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Amén. Y sigue el verso 21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Lógico, con esas ideas no están en la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Hermanos, al final de esta carta, Pablo, una vez más, habla de los problemas causados por los falsos maestros. Pero aún hay más. Estos falsos maestros de los que habla Pablo dan por hecho que la piedad es una fuente de ganancia. Y a muchos os aseguro que les cundía. Y por desgracia hoy día también esto continúa entre muchos. Esta doctrina provoca el desconocimiento entre los creyentes. Estos insinúan de que el principal propósito de Dios para sus hijos está en esta tierra en que sean ricos. Eso es la doctrina que predicaban, que el propósito de Dios en la tierra para sus hijos es que sean ricos. Esto es un disfraz para ocultar la codicia, la avaricia. Pablo sin duda indica a Timoteo que le retire su comunión, es decir, ni se acerque, que no tenga contacto con ellos, a los que predican tal doctrina. El apóstol Pablo también le previene y le menciona el uso de la religión como medio para obtener ganancias económicas. Y hoy día, también, tristemente, esto sigue existiendo. Es por eso que comenta ampliamente la maldición que trae la codicia.
probablemente, sin lugar a dudas, el más sutil de los pecados. Qué fácil es caer. ¿Cómo va a querer Dios que sea pobre? Es imposible con lo que Dios me quiera a mí. Si yo no he nacido para ser pobre, ¿cómo voy a ser pobre? Y entonces se toman actitudes que se apartan de la palabra de Dios. Y cuando llega el que llega a ser rico, dice, ve cómo Dios me amaba, ya te lo dije yo. Y el otro pobre que anda como Tarzán con una mano atrás y otra adelante y dice, este no debe creer mucho porque mira cómo está, no tiene ni un euro. Y engañan al pueblo de Dios. Así es. Porque uno muchas veces no tiene lo que tienen otros, incluso dentro de la iglesia. ¿Qué hará? ¿Qué hará este para que no tenga nada? ¿Qué hará? Yo como vengo a mi cultito, dejo bien calentito la silla, mira qué fajo llevo, espera. ¿Eso es lo que enseña la palabra de Dios? No, ¿verdad? Veréis, las personas son codiciosas cuando en el anhelo de ganancias materiales pasa a convertirse en la fuerza que le impulsa a vivir. Cuando uno solamente vive para hacer y enriquecerse más y más y más, hermano, el que haga eso, si no cambia, sí le puedo decir con la boca bien abierta que está perdido. Solo viven para eso, para poseer más y más. Viven y trabajan con solo ese propósito obsesivo en su mente, a copiar más y más y más. Y os puedo asegurar que sin salir de esta congregación he conocido personas que vinieron sin nada, hoy día tienen y desgraciadamente se han apartado de la iglesia. Centran tanto su vida, hermanos, en ese deseo de acaparar que acaban convirtiéndose en su religión, siendo pura y dura idolatría, porque ya sabéis que todo lo que ocupa el lugar de Dios, ¿qué es? Idolatría. Si el saldo del banco ocupa el lugar de Dios en tu vida, si solo vives para eso, eres un idólatra. Y esto, sin lugar a dudas, como os decía hace un momento, lo único que trae es perdición a sus vidas. Dice la palabra en Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, están descartados, están separados. Pero ¿qué efecto tiene la codicia en la vida del hombre? Veréis, la codicia no solamente, como os decía hace un momento, es sutil, sino que también es mortal, espiritualmente y hasta físicamente. Porque hay gente que se muere de un disgusto de saldo. Oye, no creáis que lo digo por propia experiencia, no es que me haya muerto y haya resucitado, que no. Yo una vez viviendo en Zaragoza, que además salió en los periódicos, me tocó coger a un hombre que se acercó a la ventanilla del Banco Santander, pidió el saldo, le dio un soponcio y allí se quedó en el suelo. Y yo, que iba a recoger el cadáver con otro compañero, iba hablando con el compañero, digo, cualquiera abre una cuenta aquí. Y dice el director, haga usted el favor. Para el colmo, dicho sea de paso, luego me enteré por el periódico que era inspector de Hacienda también. Ahora esto por lo menos 16 o 17 años. O sea que, ¿de qué te has muerto? De ver el saldo. Oh, qué muerte más tonta, ¿verdad?
Pero por eso está la muerte espiritual, porque tu saldo ha ocupado el sitio que tenía que ocupar Dios, y está la muerte física, porque hay quien no lo soporta, tantos ceros, y menos a la izquierda, y entonces se muere del disgusto. Job dijo, no nos morimos. Y él era, como todos sabemos, uno de los hombres más ricos que había. Y también dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Desnudo vine y desnudo me iré. Porque no creo que conozcáis a nadie que haya nacido con smoking. Seguro que no. Recordad también lo que nos enseña la palabra en el verso 10 de este capítulo que hemos leído de 1 Timoteo 6. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Mirad, hoy día el dinero es una de las causas, entre otras cosas, de muchos divorcios. Es decir, cuánto dinero destruye cuántas familias. Pero por encima de muchas cosas, Pablo afirma que la codicia le roba al hombre su propia alma. Eso dice el apóstol Pablo, haciéndole caer en tentaciones y multitud de trampas, fomentando apetitos necios y dañinos que no terminan nada más y nada menos que en la propia perdición del hombre. Hoy podemos ver que aunque en muchas familias no exista la necesidad, ¿cuántas vemos? Tanto la esposa como el marido trabajan fuera los dos, no se ven en todo el día, a los hijos muchas veces tampoco los ven, y ya sabéis que soy un hombre de dichos y hay un dicho que dice que el roce hace el cariño. Y cuando se pierde tanta comunión, las cosas se enfrían. Pero Pablo insta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe, en los versículos del 11 al 16 de este capítulo 6 que hemos leído. Y mirad estos 4 puntos. El 1. Ha de huir de la falsa doctrina. Qué importante. Pablo exhorta a Timoteo a huir de las cosas que le ha estado hablando. Pero esto tenemos que tomar cada uno la parte que le toca. Esto no solamente se lo dice Pablo a Timoteo, nos lo está diciendo también a nosotros. En lo que está incluido, dice, la falsa doctrina de los maestros de Éfeso, así como sus estilos de vida. El cristianismo es un estilo de vida que consiste en imitar al Maestro, en imitar a Jesús. Y ese es el estilo de vida que nosotros tenemos que adoptar y enseñar a nuestros hijos. Como Simón en Samaria dice, la razón por la que estaba en el ministerio era el dinero que le producía. Cierto, ¿cuántos hay que están en muchos ministerios porque les resulta rentable? Pero cuando el Señor venga, la rentabilidad se acabó y se acabó eternamente. No vamos a pensar que esto va a durar toda la vida. Aquí estamos, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Lo que nos tiene que preocupar, y la palabra nos insiste, y Pablo nos ha dicho, es el pensar verdaderamente en esa vida eterna que nos queda por delante. Si pensamos que vamos a tener una vida eterna por delante, nuestras actitudes serán otras. Tenemos que disfrutar lo que Dios nos dé aquí. Pero lo que Dios te da, no todo lo que tú y yo queramos tomar. Amén. Amén. Dice que en el lugar de usar el ministerio para ganancia personal, Timoteo debía conducirse como el hombre de Dios que era,
Timoteo, tú no imites lo que estás viendo en Éfeso. Tú imita al maestro, haz lo que yo te digo y verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Y gloria a Dios por la enseñanza que Pablo nos está dando. Hoy día el mayor elogio que se le puede dar a un ministro, es decir, a un pastor, por ejemplo, es decir que es un hombre de Dios. Eso lo llena todo. Cuando alguien dice, este pastor, esta pastora, este siervo, es un verdadero siervo de Dios. Gloria a Dios. Timoteo, por encima de todo, debía fijar su razón en la adquisición de la justicia, la fe y el amor. Y estar siempre firmes en la prueba, no desvanecer. Porque primero, cuando tú tienes fe, no desvaneces. Esa fe te hace creer, te hace sobrepasar esa prueba la cual estás sometido. Porque sabes que por encima de esa prueba está el Señor. Y tú crees firmemente, no le vas a decir al Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Como muchos hacen. Dile, Señor, ¿para qué? ¿Qué tengo yo que aprender de esta prueba que tú estás permitiendo que yo pase? Y las cosas irán mucho mejor. Yo, si hay algo de lo cual me gustaría el día que el Señor venga o cuando ya no esté aquí, a mí me gustaría pasar al recuerdo como el pastor, el siervo que vino para servir y no para ser servido. Porque cuando yo leí por primera vez estas palabras de Jesús, dije, Luis, esto es para ti. Tú, Señor, me has puesto aquí para servir, no para ser servido. ¿Quién soy yo? Si tú, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, viniste aquí para servir, ¿quién soy yo para que me sirva? Yo estoy aquí para servir. Gloria al Señor. Dice, pelea la buena batalla. 2. Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla contra el pecado, contra Satanás. Y esta es la razón por la que ha sido escogido como soldado de Cristo. Y la palabra soldado, entre otras cosas, implica disciplina. Es decir, debemos ser disciplinados en todo aquello que Cristo nos mandó. Y su testimonio, como hablamos, personal, ha de ajustarse al propio propósito para cual Dios lo escogió. Y tú y yo tenemos un propósito que Dios nos ha puesto a cada uno y para el cual nos tiene aquí. Y debemos ajustarnos nuestro hablar, nuestro comportamiento, nuestro testimonio para el propósito que Dios nos tiene aquí en la tierra. Amén. Amén. 3. Guardar el mandamiento. La responsabilidad que Pablo le da concretamente al joven pastor de Éfeso, Timoteo, es guardar el mandamiento. Ha de guardar todo aquello que ha recibido de parte del Señor, llevando una vida impecable que lo ponga por encima de todo reproche. Es decir, que no dé lugar a malos comentarios, a malos testimonios, sino siendo su testimonio un ejemplo para todos los demás. Y el 4, recordar la segunda venida. Qué importante, hermanos. Amén. Con el fin de llevar a Timoteo a la constancia en su vida cristiana, Pablo le dice a Timoteo que tenga presente la esperanza de la segunda venida de Cristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Solo Dios Padre lo sabe. Amén. Y hemos de estar siempre alertas y preparados. Hermanos, Pablo insta también a Timoteo
algo tan importante como el compartir con los demás. Qué importante es eso. Ya solamente sin salir de la congregación, qué importante es que sepamos de una necesidad y la Iglesia del Señor, en conjunto, todos como hermanos en un mismo sentir, podamos decir, ¿qué necesitan estos hermanos? Eso es el amor de Dios. Esas son las enseñanzas que Cristo nos dejó con su propio testimonio. Lo que tenemos, a Él todo se lo debemos. Hoy puede ser tú, mañana puedo ser yo, pasado puede ser otro que entre por esa puerta. Pero aquí se tiene que respirar y vivir el verdadero amor de Dios. Y le da, fijaros estos 7 puntos para mencionar cómo encomienda a los ricos con respecto a sus riquezas. Mirad qué les dice. 1. No deben ser altivos. 2. No deben poner sus riquezas, sus esperanzas en las riquezas. 3. Deben confiar en Dios. 4. Deben hacer el bien. 5. Deben ser ricos en buenas obras. 6. Deben ser dadivosos. Y 7. Deben ser generosos. Gloria a Dios. Aquí, aunque habla de los ricos, dirá, esto no es para mí porque yo soy pobre. Esto también es para ti. Amén. Es evidente que en la iglesia de Éfeso también había miembros que eran ricos, ¿verdad? Resumiendo, hermanos, y en síntesis, Pablo les dice que han de compartir todos sus bienes materiales, siendo constantes en este buen hacer, de amor a Dios y al prójimo. ¿Amas a Dios? Amén. Amén. Pues ama también a tu prójimo, al que tienes al lado. Amén. Dale un achuchón, dile, yo te amo, hermano o hermana. Una chuchón, yo te amo, hermano. Dale un achuchondillo. Una chuchón. Dile esto porque lo ha hecho el pastor, luego te lo demostraré cuando nadie nos vea. Que esto es muy fácil. Cuando nadie nos vea te lo demostraré. Sí, porque lo caga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Amén. Ay, que te pilla. Los ricos también de la noche a la mañana pueden perder todas sus riquezas. ¿Cuántos hay que se han venido abajo? Por multitud de razones. Porque ha dicho la bolsa, ¡zay! Y se le ha caído del 5º piso para abajo. Fracaso de negocios, cambios políticos, sabe Dios. Pero lo que sí es cierto es que lo que hoy es, mañana no puede ser. Pablo les dice a los ricos que han de hacer buen uso de su dinero. Y tú y yo, con lo que tenemos, también tenemos que hacer un buen uso. Han de hacer el bien y ser ricos también en buenas obras. Tú puedes ser pobre y millonario en buenas obras. Hoy en día, por desgracia, para ellas, son muchas las familias cristianas atrapadas en el materialismo. Les encanta. Buscan en las cosas materiales su objetivo y felicidad. Pero la felicidad familiar, hermanos, su objetivo y felicidad no son las cosas materiales lo que las traen. Lo que trae la felicidad familiar es el puro y santo amor de Dios. Amén. Cuando tú te gozas del amor que Dios te da y compartes ese amor con los tuyos, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, con tu familia,
con los hermanos en la fe. Todo eso cambia, absolutamente todo, cuando el amor viene de parte de Dios. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús, como vemos por ejemplo en Lucas 12, verso 15, les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Amén. Pablo, hermanos, les recuerda a Timoteo que él tiene cosas que compartir con los demás, y muchas, y son todo lo que cada uno de nosotros también tenemos, todos los tesoros espirituales que Dios nos ha dado, empezando por su palabra. Todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, cuando nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón y hemos decidido que fuera Él quien tomara el control de nuestra vida. Y para ser un buen administrador necesita guardar y cuidar con gran cariño y amor este tesoro que Dios nos ha dado. Es decir, Timoteo, hermanos, ha de guardar y cuidar el tesoro original y no mezclarlo con falsificaciones engañosas y vanas filosofías que Satanás, que el Señor lo reprenda, mete en el hombre. Por tanto, ha de evitar los charlatanes, que los hay, llenos de impiedad, representados por líderes religiosos de Éfeso. Eso es lo que tenía que hacer Timoteo, ya que sus mensajes eran opuestos al Evangelio. Hermanos, Pablo le dice también a Timoteo que evite cierta ciencia, como hemos visto, refiriéndose a filósofos religiosos que lo único que hacen es contaminar y perder el alma del ser humano. E incluso llegaban a afirmar que dichos conocimientos los recibían por experiencias místicas. No dejaban, sin lugar a dudas, de ser teorías humanas que podían parecer intelectualmente atractivas. ¿Cuántas cosas, hermanos, estamos viendo hoy día que no vienen de parte de Dios y al mundo le resultan atractivas? Ah, pues no tiene importancia, pues no pasa nada. Si son cosas para los niños, ya verás el niño cuando crezca cómo te va a salir. Pero que en realidad, hermanos, es un veneno mortal que Satanás va suministrando poco a poco, gota a gota, pero que al final mata. No debemos olvidar que la salvación nos llega por la vía del Evangelio y no por sabiduría humana. Amén. Ya para terminar, hermanos, deciros que podrás ser pobre, pero hay muchas cosas que siempre podrás dar a los demás, como por ejemplo tu amor, tu testimonio, tu tiempo, tu bondad, una simple sonrisa, tu respeto y lo más importante, tú puedes contagiar tu fe aunque no lo creas. Solamente tienes que comprobar el valor de un abrazo. ¿Eh? O una pastillita para esta hermanita que está estornudando. Por tanto, hermanos, todo lo tocante a las cosas de Dios, que en vosotros permanezca la constancia, ya que es algo fundamental para nuestra vida en Cristo. Si eres fiel y constante en todo lo referente a la obediencia y a la palabra de Dios, os puedo asegurar que tenéis la mayor riqueza que el ser humano puede alcanzar. Y ahora, ¿quieres ser rico de verdad? Amén. Amén. O sea, eso quiere decir sí, más o menos. Pues obedece fielmente la palabra de Dios
y sé constante en actitud. ¿Y eso vale para el cajero automático? Sí, de tu corazón. Y no te preocupes de tus posibles necesidades. Dios, nuestro papá que nos ama, sabe lo que tú y yo necesitamos. Espera en constante paz y Él hará. Amén. Amén. ¿Lo creéis? Amén. Pues esta semana, entre el ayuno y os habéis creído esto, va a ser tremenda. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios os bendiga y no olvidéis que aunque en el monedero no encontréis nada, en vuestro corazón Dios ha puesto mucho. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.